parte 1 como el que se les sube hoy de la teoría de la parte 2. Bueno, hechas estas aclaraciones, y antes de empezar con la clase, ¿hay alguien que me quiera consultar, preguntar algo? Podemos hacerlo en este momento. Si no, bueno, empezamos con la clase del día. Con lo cual voy a presentar. Y ahí está. Muy bien. Bien. Me voy a detener un poquito al comienzo. Son las diapositivas más sencillas, pero es para que puedan entrar en tema y entender cómo se debe encarar el estudio de justamente de este tema. Dice, vitaminas hidrosolubles, coenzimas. Uno dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, justamente es que muchas vitaminas, que son estas sustancias esenciales para nosotros, en este caso puntualmente los humanos, pero en general para los vertebrados, muchas de estos compuestos debemos ingerirlos para que nuestro metabolismo funcione correctamente. La definición de vitaminas ya la vimos cuando vimos vitaminas liposolubles. Acá vemos otro grupo que tienen una estructura del tipo hidrofílica y por eso se vuelven solubles en medio acuoso, pero no dejan de ser justamente indispensables para la dieta y por eso se deben ingerir. Estas que son hidrosolubles tienen la particularidad de que una vez ingresadas al organismo son convertidas en coenzimas. No vimos el tema enzimas todavía, pero sepan que las enzimas, mejor dicho, no lo vimos comentándolo, ya les subí las diapositivas. Si no tuvieron la oportunidad de verlas, les anticipo que las enzimas requieren muchas veces de otros grupos para trabajar, como ya lo vamos a repasar, y estos grupos, cuando son compuestos orgánicos, los llamamos coenzimas. Bueno, justamente las vitaminas se modifican en nuestro organismo, estas hidrosolubles, y se transforman en coenzimas. Veamos entonces diapositivas que nos muestran esto que les estoy diciendo. Bien, significado de vitamina, antes que nada son sustancias orgánicas, o sea, vamos a ver compuestos químicos orgánicos, ¿sí? Constituyendo estas moléculas. Habíamos visto en el tema lípidos, o compuestos asociados a lípidos, vitamina A, E, K, de naturaleza terpenoide, y la vitamina D de naturaleza esteroidea, ¿no? Ahora vamos a ver el complejo B, que son varias, el ácido fólico, lipoico y la vitamina C. Este es el grupo donde gran parte de ellos se van a transformar en coenzimas. A esto es que se dedica entonces este tema. Seguimos. Una característica que por eso lo damos inmediatamente después de ácidos nucleicos es que muchas tienen naturaleza nucleotídica, o sea, vamos a reconocer en su estructura la presencia de un nucleótido, para que vean que no solamente los nucleótidos están para formar ácidos nucleicos o para constituir nucleótidos que tienen participación como moléculas que transfieren o acumulan energía, como en el caso del ATP. ¿Sí? Acá vemos otra función, que es formar parte de la estructura de muchas coenzimas. Vamos a aclarar un concepto, que es esto de grupo prostético, ¿no? Bien. Les comenté que gran parte de las enzimas necesitan de otra estructura para funcionar. Esa otra estructura se llama cofactor. Ese cofactor puede ser un simple ion inorgánico o puede ser un compuesto orgánico. ¿Cuándo se llaman coenzimas? Cuando se trata de compuestos orgánicos. Cuando está unido firmemente a la enzima, puede ser covalentemente o no, a veces por simples por interacciones
electrostáticas u otro tipo de interacción, pero que lo retenga todo el tiempo este grupo a la enzima, ahí se va a llamar, la coenzima pasa a ser un grupo prostético. Sigue siendo coenzima, ¿no? Pero lo llamamos grupo prostético. Y esto lo vamos a hacer ver a la hora de escribir las reacciones. Bueno, otra terminología que entonces conviene aclarar es que holoenzima, apoenzima, cofactor ya aclaramos, ¿no es cierto? Es esa entidad que requiere la enzima para poder funcionar adecuadamente. Pero se habla también de apo y de holo. También lo vimos en lipoproteínas, apoproteínas, ¿sí? Bueno, acá tiene un significado similar. Apoenzima es la parte realmente formado, la estructura propia de la enzima. Esa cadena o esas cadenas polipeptídicas que dan lugar a la estructura proteica. Y holoenzima denomina o refiere a la estructura completa, que incluye a ese cofactor. Muy bien. Entonces, cuando vayamos a escribir, si la coenzima es un grupo prostético, vamos a representar la enzima con la letra E y vamos a poner un guión, mostrando que la coenzima está unida fuertemente a esa enzima. Recuerdo, puede ser modo covalente o por interacciones, pero son fuertes interacciones. Hace que la coenzima nunca deje de estar unida, ¿sí? Entonces, cuando se una, cuando participe el sustrato o la enzima actúe sobre el sustrato, se formará un complejo, pero fíjense que la coenzima todo el tiempo, hasta el final de la reacción, va a permanecer siempre unida a la enzima. En cambio... Profe, le levantaron la mano. ¿Perdón? Que le levantaron la mano, profe. Ah, claro, yo como estoy viendo lo que proyecto. Claro, usted no ve. Gracias por avisarme, ¿eh? Muchas gracias. Sí, Juliana, te escucho. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí donde usted nombró holo, ¿es Ajá. igual que halo encima? No conozco la palabra halo encima. Halo tiene que ver con la palabra sal. Pero Yo lo leí ahí decía halo, por eso. A lo mejor me equivoqué en el tipeo, ¿eh? Ah. Perdona. Sí, puede ser que diga halo. Es holo encima el término. Bueno. Holo que habla de entero. Perdón, ahora después reviso. Bueno, profe, gracias. Sí, el término correcto es holo encima. Muy bien. Bueno, vuelvo entonces a la diapositiva y sí, está muy bien, les agradezco si me avisan. O la misma persona interesada que levanta la mano me dice, profe, tengo una consulta e interrumpo, ¿no? Es más, me encantaría que esto sea dialogado, pero bueno, entiendo que por ahí no tienen los tiempos para ver de antemano. Bueno, vamos entonces. Igualmente, si no entienden algo de lo que estoy diciendo en el momento, me dicen. Bueno, pasemos entonces, sí, la coenzima no está unida covalentemente o firmemente a la enzima, ¿cómo trabaja? Y bueno, se une a la enzima en el momento en que la enzima debe trabajar y luego se va. Se forma, igual que en el caso anterior, un complejo, pero al terminar la reacción, la conversión del sustrato en producto, esto es terminología nueva, pero probablemente de asignaturas anteriores, como puede ser biología, tal vez ya le conozcan este término, ¿no? Sustrato, ese compuesto químico que el reactivo sería, ¿no? Pero que es reconocido por la enzima y esta va a buscar convertirlo en producto. Bien, pero centrémonos acá la diferencia en el caso anterior. Fíjense que acá la coenzima, y algunos autores así lo consideran, para algunos pasa a ser como un sustrato más, porque es verdad. Obviamente acá no se ve un cambio químico, pero la coenzima sufre un cambio químico de un modo transitorio. Después va a volver a su forma original. Seguimos entonces. Profe, una pregunta. Usted Sí. dice que la coenzima sufre cambios. Ajá. Eso sería solamente, o sea, transitorio, eso sería solamente cuando se está uniendo al... ¿Ay, qué era, ¿Al sustrato?
¿Al sustrato sería? ¿Solamente a eso se refiere? Cuando participa de la reacción química en auxilio de la enzima. Eso es, ¿sí? O sea, Gracias. la coenzima se va a unir a la enzima y ellos dos van a actuar sobre el sustrato. Entonces, o puede ser que ya esté unida la enzima como en el grupo prostético. Pero ambos, este conjunto enzima-coenzima, son los que van a trabajar sobre el sustrato y van a llevar a cabo la conversión a producto. En ese proceso hay como lo vamos a ver ahora, hay un cambio químico transitorio en la coenzima que al final del proceso vuelve a su estadio inicial para poder, junto con la enzima, iniciar una nueva reacción. Bueno, profe, gracias. Eso es, ya lo vamos a ver con los ejemplos. Bueno, acá les listo lo que sería el complejo B, además el ácido fólico y el lipoico. ¿Está? Entonces, lo que hace este archivo es describirles uno por uno las características más importantes. Y a eso vamos a ir, digamos, deteniéndome en aquellos aspectos que considero importantes, otros los van a poder fijar cuando se sienten a estudiar. Entonces empecemos con que entra al organismo una vitamina hidrosoluble y nuestro organismo lo va a transformar en una coenzima. Una coenzima que va a tener una forma A y les conté que a lo largo de la reacción se va a transformar en una forma B, ¿no? Para luego volver nuevamente a esa forma A y poder seguir participando. Ya lo vamos a ver con ejemplos, simplemente los pongo en situación. Muy bien. Esta aclaración es muy importante porque apenas ven la estructura química de una vitamina o de una coenzima, lo primero que me preguntan es, ay, tenemos que saber esto, escribir. No escribir, reconocer que no es lo mismo. Es mucho más fácil ante la figura decir esto es tal cosa a tener que escribirla de memoria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que deben? Reconocer, ¿sí? Empecemos por la vitamina B1, llamada tiamina, que se va a transformar en nuestro organismo en el pirofosfato de tiamina y cuya escritura en las reacciones químicas se va a limitar a escribir TPP, que es la abreviatura de pirofosfato de tiamina. O a veces pueden poner PPT o TPP, de acuerdo al español o inglés. Bien. Bueno, acá les presento, ¿ven? Son compuestos bastante complejos. Esta es la vitamina B1 o tiamina, muy abundante, por ejemplo, en la cáscara del arroz. Cuando entra al organismo, se le adiciona en esta posición, en este oxidrilo, un grupo pirofosfato. Entonces ahí se convierte en lo que sí es la coenzima llamada pirofosfato de tiamina, que además esta coenzima está siempre unida covalentemente a la enzima. Por eso el pirofosfato de tiamina pasa a ser un grupo prostético y así lo vamos a escribir en las reacciones. Como está escrito aquí abajo, ¿lo ven? La E, que significa enzima, guión, TPP significa que tiene esta coenzima unida covalentemente. ¿En qué reacciones va a participar esta coenzima? En reacciones, como dice aquí, de descarboxilación de cetoácidos. Les voy a escribir en el pizarrón el ejemplo más conocido, que es el piruvato. Se refiere a este... ¿Se ve o no se ve? Me parece que lo moví, ¿no? Sí se ve, profe. Se ve. Sí, está bien, yo me estoy viendo. Ahí ya está, ya vi. Bueno, este es entonces está un poco oscurito, ¿no? O sea que por ahí me da el brillo en la... ¿Se ve? Ahí. El piruvato, ¿sí? Esto es un alfa-cetoácido. Sobre estos compuestos, este tipo de compuestos va a actuar
la coenzima, junto con la enzima, por supuesto, para llevar a cabo, ¿qué? La descarboxilación. Cuando tenemos compuestos de este tipo, la enzima lo que va a hacer, la coenzima, es descarboxilar, o sea, esto se va a transformar en un dióxido de carbono. ¿M? Y va a quedar este grupo, que puede terminar en un etanal o en un grupo acetilo, según el caso. Pero va a quedar este grupo en el caso del piruvato, por supuesto. Pero quiero que entiendan a qué se refiere con cetoácidos, ¿no? Alfa, ceto, ya quiere decir que hay un carbonilo en esta posición 2 respecto al grupo ácido. Bueno, tiene una importante participación a nivel del sistema nervioso central, ya que si estos compuestos no son descarboxilados, se acumulan, y si se acumulan, traen graves problemas a nivel del sistema nervioso central. Bueno, vamos a entrar en la reacción química. Aquí tenemos la reacción, que en este caso la cataliza la piruvato descarboxilasa, donde dice que este piruvato se transforma en acetaldehído, también llamado etanal, y dióxido de carbono. Ahí tenemos la reacción, pero claro, con la coenzima descrita en detalle. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar, vamos a escribir la enzima con su coenzima unida covalentemente. Vamos a escribir el piruvato y lo que ocurre, este grupo tiene la capacidad, a través de esos heterocíclicos que tiene el pirofosfato de tiamina, de atacar este carbono deficiente en electrones, ¿no? Entonces se va a formar se va a unir químicamente atacando en este punto. Aquí va a aparecer un grupo oxidrilo y queda unido el grupo carboxila. O sea que este carbono en hibridación sp2, por el ataque que sufre, va a pasar a una hibridación sp3. Esto labiliza este enlace entre el carboxilo y el S-carbono alfa. Entonces, podemos aquí continuar o escribimos de nuevo enzima, tiamina, pirofosfato, este carbono cuaternario. ¿Y qué va a suceder? Por un lado, como les dije, se pierde va a quedar transitoriamente este grupo, ahora retenido porque el dióxido de carbono se desprendió, y finalmente este compuesto transitorio termina desprendiéndose, esto se cierra aquí, vuelve a tener a su hibridación sp2, desprendiéndose como etanal o acetaldehído. Y fíjense, la coenzima unida a la enzima vuelve a su estado original. ¿Está? Justamente acá ven un aspecto de lo que las enzimas son capaces de hacer. La reacción la tienen resumida en la diapositiva. Piruvato, que se convirtió
convirtió en etanal y dióxido de carbono. Pero esa reacción que la vemos ahí como en una sola etapa, en realidad incluye toda esta serie de etapas donde la coenzima es clave para llevar a cabo el proceso. Y aquí está lo que les decía, acá tenemos la coenzima y aquí la volvemos a tener libre. En este caso, la coenzima oscila entre dos estados, libre y cargando un grupo determinado. Libre y cargando un grupo determinado. Como dice ahí la diapositiva, hay otro caso, el de la piruvato deshidrogenasa, donde lleva a cabo este mismo proceso, pero a partir de acá, en lugar de dar etanal, van a ver que da el grupo acetilo, que seguirá otro camino. Pero la primera etapa es la misma. Bueno, acá lo tienen hecho en una tras otra, pero quería mostrarles paso a paso en qué consiste, ¿sí? Bien, entonces aquí les muestro cómo la coenzima oscila entre su forma libre y cargando el grupo, transportando en este caso el cetoácido. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Fui más lento porque les presento el tema. Después cada vez vamos a ir más rápido señalándoles simplemente algunos aspectos importantes. Acá también nos vamos a detener un poquito por el rol que cumplen este tipo de coenzimas. Bueno, tenemos la vitamina, que es la riboflavina, formada por ribitol y flavina. Cuando entra al organismo, se incorpora simplemente un grupo fosfato. Entonces nos queda esta molécula que se las describo en el audio, donde podemos reconocer que tenemos una base nitrogenada, no será uracilo, timina, adenina, guanina, pero es una base nitrogenada, la flamina. Tenemos, hay una pregunta, ¿en la reacción general no se coloca arriba de la flecha la coenzima? Si es por este caso no, porque yo ya la estoy poniendo acá. En la forma general podemos ponerla así, pero normalmente cuando les pido que escriban la reacción donde participa la coenzima, se pide que se muestre la participación química, cómo se involucra en la reacción. Por eso vamos a ir viendo diferentes ejemplos para que entiendan cómo escribir. Ok. Bien, entonces les decía que esto es una base nitrogenada, esto es un polialcohol, el ribitol, pero que lo podemos asemejar a un azúcar. Claro, el azúcar que tiene además un grupo aldehído, un grupo cetona. Este no lo tiene, pero podemos tener en cuenta que es un derivado de azúcar y un grupo fosfato. Esta tríada hace que esto se lo considere también un nucleótido de la flavina. Entonces, esta coenzima que tenemos acá, esta es la vitamina flavina, esta es la coenzima, todo lo que se le agrega químicamente, se le agrega el ribitol, se le agrega al ribitol el fosfato. Esta es entonces la vitamina, esta es la coenzima que simplemente agrega un fosfato, es un nucleótido. Es el flavín mononucleótido. Hay una variante que esta vitamina, que es la riboflavina, puede dar lugar, y es que se le una un fosfato y luego todo un nucleótido de la adenina. Esta base es adenina. Entonces da lugar a otra vitamina. La misma vitamina da lugar a otra coenzima que se lo conoce como dinucleótido, porque son dos nucleótidos, el de adenina, que es el rosado acá, y el de flavina, que es el que ya les mostré. Entonces, una misma vitamina, como es la riboflavina que está aquí, da lugar a dos posibles coenzimas. El flavín mononucleótido, que aquí está, y el dinucleótido de adenina y flavina, que está aquí. ¿Sí?
cada uno tendrá una participación determinada o sea, no es que la enzima le da lo mismo a uno que otro, hay enzimas dependientes de flavin mononucleótido, otros dependientes de FAD, que es como se abrevia, ¿sí? Pero los estudiamos juntos porque los dos son grupos prostéticos, los dos provienen de la misma vitamina y los dos participan en reacciones de óxido-reducción. Creo que hay alguien que quiere entrar. Les decía, en reacciones de óxido-reducción. Recordemos un poquito esto de la óxido-reducción. Recuerdan que, por ejemplo, el carbono, ¿sí? Si estaba unido a hidrógenos, tenía una diferencia de electronegatividad mínima entre ese carbono y el hidrógeno, pero en cuanto yo le agrego un oxígeno a ese carbono, este carbono se empieza decimos, a oxidar, porque el electrón ya no está tan cerca del carbono, sino que empieza a estar más cerca del oxígeno, y así sucesivamente si después le generamos un grupo ceto, y mucho más si se oxida al grupo carboxilo y el estado máximo de oxidación es en el dióxido de carbono. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Donde simplemente el carbono va perdiendo el electrón o lo tiene menos consigo porque cada vez mayor número de enlaces se unen a átomos muy electronegativos, como en este ejemplo que les estoy mostrando, tenemos el oxígeno. Bueno, aquí que en estos procesos de oxidación, por lo general, no siempre, pero por lo general, van acompañados de movimientos de hidrógeno. Entonces, esa óxido-reducción en realidad se traduce en movimientos de hidrógeno, en hidrogenaciones o deshidrogenaciones. Entonces, hidrogenar que sería, si miramos aquí, el camino de aquí para allá, ¿sí? ¿Está? Porque acá, lo podemos ver mejor aquí, ¿no? Este carbono, para pasar de este grupo ceto, vamos a ver así, ¿está? Para pasar de aquí a aquí, vamos a poner un grupo R ahí, para pasar de esto a esto, tuvimos que poner un hidrógeno más. Entonces, en general, siempre hidrogenar es sinónimo de reducir. Y deshidrogenar es sinónimo de oxidar. Y ya lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, si miramos la diapositiva, tenemos ahí el flavin mononucleótido en su forma oxidada, es sin los hidrógenos, y cuando incorpora hidrógenos en su molécula, se reduce. Si la coenzima se reduce, ha de ser que el sustrato sobre el cual esa enzima va a actuar se termina oxidando y viceversa. Los hidrógenos, ¿dónde se ubican? Bueno, en donde muestra la imagen, aprovechando estos nitrógenos que son capaces de formar dobles enlaces. Bueno, ante el ingreso de hidrógenos, se rompen esos dobles enlaces y ahí es donde se adicionan, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que tanto el flavin... Sí. ¿Esa reacción puede pasar al revés también? Sí, viceversa. Sí, okay. Totalmente. Por eso decimos que participan en reacciones redox o de hidrogenaciones y deshidrogenaciones. Sí, ya van a tener unos cuantos ejemplos. Si bien, y está bien la pregunta de ustedes, si bien, ¿sí? ¿Te escucho? ¿Puedo aumentar un poquito el tamaño de la presentación? Porque sí. Un chiquitito nomás. Sí, está bien, ahí. Gracias. Ahí está. Si bien las enzimas que usan estas coenzimas se llaman deshidrogenasas. No importa, chicos, si trabajan en un sentido o el otro. El nombre que les quedó pegado es deshidrogenasas, ya sea que hidrogenen o no al sustrato.
¿comprenden? Además, si el sustrato se hidrogena, la coenzima se deshidrogena o viceversa. ¿Está? Entonces, les vengo hablando que las coenzimas oscilan entre dos formas. Vimos en la tiamina pirofosfato que era o transporta el grupo o no lo transporta. Bueno, acá es lo mismo, solo que es un caso muy puntual. ¿Qué grupo es el que transportan? El hidrógeno. O tienen los dos hidrógenos consigo o no los tienen. ¿Sí? O están oxidadas o están reducidas. ¿Está? Veamos un ejemplo. Bueno, justamente está el ácido lipoico ahí, ese que está resaltado en celeste. Lo que ustedes tienen que ver que este compuesto por ahora tiene ahí unos hidrógenos que se los pueden quitar para formar un puente disulfuro. A ver si me saben decir, ¿qué tipo de proceso sufre el FAD acá? ¿Se oxida o se reduce? A ver, alguien que se anime a decir. Se redujo. Se reduce. Muy bien, porque lo que estamos viendo es lo que dice en la pantalla, que se está hidrogenando el FAD, ¿sí? Él se reduce. Por lo tanto, ¿qué hace la enzima sobre el sustrato? Que ya les cuento, esto que parece una casita, es el ácido lipoico. ¿Qué le está pasando al ácido lipoico? Está perdiendo hidrógenos, ¿lo ven, no es cierto? Entonces, él se está oxidando. ¿Sí? Puede ocurrir el proceso inverso de acuerdo a la situación metabólica que se dé. Pero con estas coenzimas, pasa esto que está acá, así de simple. Tengo dos hidrógenos en un lado que van a parar a otro lado. Acá no hay movimiento de cargas, porque cuando aparece el NAD, que es lo próximo, como ahí hay cargas, bueno, después hacen una ensalada y ponen protones donde no hay. Aquí, con el FAD y el flavin mononucleótido, todo tranqui. Los dos hidrógenos que están en el compuesto orgánico van a parar a la coenzima sin ningún movimiento de cargas, ¿sí? Es muy simple, ¿está? Veamos qué pasa con otros muy parecidos. Son como primos Profe, hermanos de esta, ¿sí? Sí. pero cuando la Escucho. enzima, digamos, termina la reacción y se hidrogena, ¿ahí ya está inactiva o tiene que volver a Muy bien. deshidrogenarse? Seguramente la enzima después, lo van a ver en el complejo de la piruvato deshidrogenasa, como este FAD, la enzima se va a ocupar de que este FAD se vuelva a oxidar por otro proceso para poder repetir esta reacción. Está muy bien, Lucas, tu pregunta. Pero, porque claro, acá les cuento la mitad de la historia en esta reacción, ¿no? Pero después tiene que haber un mecanismo que el FAD vuelva a ser oxidado para repetir el proceso. Si quieren se los adelanto ya, aunque se los iba a mostrar al final. Esto es un complejo. Los complejos enzimáticos están formados por más de una enzima. Los voy a llevar con la vista porque esto visto así parece chino básico, pero miren, ven que acá dice E1, es mi letra, horrible, perdonen, pero tampoco suelo encontrar una imagen que muestre lo que quiero, entonces no me queda otra que hacerlo a mano. Acá dice enzima 1, enzima 2 y enzima 3, ¿ven? ¿Está? Acá hay una enzima 3 que se ocupa de reducir al ácido lipoico, de oxidarlo, con lo cual ella se reduce. Entonces, esta enzima 3, ¿qué hace? Busca el NAD para reoxidarlo al FAD y que el pobrecito pueda seguir trabajando. ¿Sí? Bien. Esto es porque lo ven dentro de un complejo donde todos actúan de un modo muy coordinado. Voy a volver a la diapositiva. Profe, Sí. una pregunta. ¿Y todo este proceso lo hace sin separarse? Tipo, está fuertemente unida la... Sí, claro, pero por eso existe el NAD, que es la que vamos a ver ahora, que es libre. Entonces el NAD sí puede venir, trabajar e irse. Y la asiste a esta pobre FAD, que no le queda otra que estar unida todo el tiempo a la enzima, no puede salir a reoxidarse, ¿comprenden? Entonces tiene que venir alguien móvil a hacerlo. Realmente a mí me encanta ver estas cosas porque uno ve cómo, ¿no es cierto? Es como una sinfonía, cada músico, ¿no es cierto?, tiene que tocar su parte de un modo perfecto, y bueno, y así es. Como está fija y no sale, porque es todo un complejo, son 3 enzimas ensambladas quietas en un lugar, ¿sí? Entonces,
para que ciertos procesos se verifiquen, necesitan de las coenzimas que no son grupo prostético, que son las que vienen ahora. Y acá se las presento. La vitamina B3 es el ácido nicotínico, que es convertido en nicotinamida y unido a una ribosa, ¿sí? Acá, ven, acá hay moléculas conocidas. Esa ribosa está unida a un fosfato. Entonces yo acá tengo un nucleótido de la nicotinamida, porque esto también es una base nitrogenada, la nicotinamida. Y a la vez se le une todo este nucleótido conocido por ustedes, esto es guanina, ribosa y fosfato. En definitiva, acá tengo una coenzima que es el dinucleótido de adenina y nicotinamida, tan conocido como NAD, al cual se le pone una carga positiva a veces, y esto es lo que los entra a marear. Cuando está bajo esta forma, está bajo su forma oxidada o deshidrogenada, ¿sí? ¿Y qué le pasa cuando se reduce? El cambio ocurre en este círculo amarillo, lo que está señalando el círculo amarillo. Bien, miren esto. Así está, esto que está acá es ampliada esta partecita, ¿sí? Deben ubicarse de qué estamos. Esta partecita que es activa para el cambio químico, ¿no? Todo es parte del NAD, pero cada coenzima tiene su punto caliente, digamos, donde va a ocurrir el cambio químico. Bien, entonces eso está ampliado acá, solo que en este dibujo escribe los hidrógenos, ¿no? Bueno, acá está el grupo amida de la nicotinamida. ¿Por qué tiene una carga positiva esta molécula? Porque si ustedes se fijan, acá el nitrógeno tiene 4 enlaces. Es un nitrógeno cuaternario. ¿Qué es lo que sucede? Está compartiendo el par electrónico que debería tener acá, lo comparte con el carbono de al lado. Eso le genera perder un electrón, porque lo está compartiendo con el carbono. Entonces estoy acá. Resulta que cuando participa de una reacción redox, vienen 2 hidrógenos, que uno los resume así como 2 hidrógenos, pero en realidad esos 2 hidrógenos que no le ponemos carga, en realidad son, uno viene como hidruro y el otro viene como protón. O sea, un hidrógeno viene con un electrón de más y el otro con un electrón de menos. Hacen que entonces uno escriba 2H, como en la diapositiva. Es el hidruro el que entra en este carbono que está acá debilucho, necesitando electrones, y ahí es donde se ubica el hidrógeno como hidruro. Al darle los electrones se produce un corrimiento de electrones. A ver, no quiero borrar, lo hago acá. Les decía, este carbono tiene una gran necesidad de electrones. Entonces, acá hay un solo hidrógeno, ¿no es cierto? Hay uno solo. Pero cuando se acerca el hidruro, ¿sí?, a unirse acá, entonces ya no necesita este carbono compartir electrones con este, y empieza a haber un corrimiento de entonces lo que estaba acá, ahora se localiza aquí, y el par electrónico estaba acá, el electroncito vuelve al nitrógeno y desaparece la carga positiva. ¿Por qué? Porque el nitrógeno vuelve a ser un nitrógeno clásico con su par electrónico no compartido. ¿Está? ¿Se entendió? Entonces, me queda este. Cuando el NAD está así, es porque adquirió un hidruro más. Entonces, el NAD reducido porque recibió electrones a través, ven, se hidrogenó recibiendo un hidruro, que es hidrógeno con un electrón de más, hace que el NAD reducido
se escriba como NADH un solo hidrógeno y sin carga. Pero ¿qué sucede? Este entró, este sí, este entró a formar parte de la molécula, pero este no. Entonces, en cada reacción que participe el NAD, cuando escribimos NAD reducido, escribimos más un protón. Porque de los dos hidrógenos que salen del compuesto químico que se va a oxidar, solo el hidruro entra a la coenzima y el otro protón queda fuera. Bueno, mucho bla bla, veámoslo en acción. Entonces acá les resumo las dos formas en las que va a alternar el NAD. El NAD oxidado, el NAD reducido. También son deshidrogenasas las enzimas que ocupan este tipo de coenzimas. Por supuesto que si son dependientes de NAD, no usan FAD, no usan FMN, no. Cada una tiene su coenzima, ¿está? Pero todas se llaman deshidrogenasas porque todas participan, como dicen ahí, en reacciones de óxido-reducción. Es decir, reacciones con movimiento de hidrógeno, pero que detrás o dentro de ese hidrógeno se están moviendo electrones, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos un ejemplo típico. Miren acá. Acetaldehído o etanal, ¿está? ¿Qué es lo que va a sufrir este compuesto? Nosotros sabemos que de etanal va a etanol, sabemos que se reduce. ¿Pero por qué se reduce? Porque gana hidrógenos que llevan electrones. ¿De dónde salen? Del NAD reducido. Ahora, fíjense que siempre que yo tenga NAD reducido, debo escribir junto a él el protón. En este caso, tanto el hidrógeno este como el otro, los dos ingresan a la molécula de etanal para formar etanol. Acá nos muestra solo este hidrógeno, pero este también ingresa acá. Porque si ustedes miran aquí, este carbono tiene un solo hidrógeno. Y ahora acá se escribe CH2. ¿De dónde salió el otro? De acá. Los dos hidrógenos entran a la molécula de etanal para formar etanol. ¿Qué le pasó al etanal? Se redujo. ¿Qué le pasó al NAD en este caso? Se oxidó. ¿Por qué? Porque se deshidrogenó. El NAD no es un grupo prostético, es una molécula libre, viene, trabaja cuando la necesitan. Sería freelance, ¿no? Como un fotógrafo, ¿no es cierto? Freelance, que saca su foto, después las vende a las revistas, a los medios. Bueno, acá es igual. Viene, trabaja y se va. Bueno, vimos en acción este caso donde el NAD reducido se oxida para reducir un compuesto. Veamos ahora qué pasa en este caso. Tenemos malato que se convierte en oxalacetato. ¿Qué le pasa al compuesto orgánico? Estos dos hidrógenos se van. Entonces, si el malato se deshidrogena, el malato se está oxidando, convirtiéndose en oxalacetato. Estos dos hidrógenos, ¿a dónde van a parar? Uno, como hidruro, entrará en el NAD y el otro queda libre. ¿Se entiende hasta acá? Y aquí ven la acción de que puede actuar en un sentido el NAD o en un sentido opuesto. A veces lo escribimos sobre la flecha o a veces podemos escribir la fórmula del malato. Ahora no la voy a escribir porque ya la tienen ahí escrita, pero me refiero que químicamente escribimos la fórmula química, no el nombre, acá lo hago para ser más rápido, más NAD, pondríamos, ¿sí? Oxalacetato me da acá, más NADH, y si pongo NAD reducido, saben que sí o sí pongo protón. Así tiene que estar escrita. Obviamente esto como compuesto orgánico, pero estoy haciendo hincapié acá. Pongo NAD, ¿ustedes qué opinan? ¿Escribo así? ¿Escribo así? ¿Alguien que me quiera responder? No, profe, no es grupo prostético. Muy bien, porque no es grupo prostético. Exactamente, acá no escribimos. Por ahí van a ver en algunos libros que a lo mejor ponen la enzima, acá arriba ponen la letra E, pero bueno,
Yo en esta unidad hago foco en las coenzimas. Sabemos que hay una enzima y moviendo todos los hilos, pero focalizo en la coenzima porque es la que en realidad carga con la responsabilidad de la reacción. Fíjense que hablemos ahora de los signos, no es cuestión de ponerle un signo positivo. Bueno, van a ver que después terminan escribiendo NADH acá, así me ponen, o me escriben FADH2, así. Bueno, no, gente, esto no es un simple error, es no tener idea de lo que está ocurriendo químicamente. Como me tomo el tiempo para explicarles de dónde sale, como químicos, bioquímicos, tienen que poner bien. Yo a un médico le puedo entender, a un veterinario pobre que le enseñan toda la química había y por haber en un cuatrimestre, bueno, pero es no otro, se ve lo la que profesión. escribió. ¿Cómo? Ahí abajo no se ve lo que escribió, lo que tachó. No se ve esto. No. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Ahí está, Gracias. A ver, escribí más arriba ahora. Pero, ¿entienden? Esto se le puede permitir a otro tipo de profesiones, a un abogado, pero a un bioquímico, a un químico. ¿Entienden que no se puede poner un signo en cualquier lado? Si entiendo o estudié lo que pasa. Hay toda una lógica detrás de esta carga acá. ¿Está? Entonces, si entendemos esto es muy fácil. Ya saben, NAD positivo, NADH sin carga. ¿Por qué? Porque dentro un hidruro. ¿Sí? Bien. Otra cuestión. Todos estos compuestitos, si ustedes miran la serie 0, están ahí. Les pedimos que los dominen ya desde el ingreso a la materia. Si alguno todavía no agarró la serie 0, pues agárrela ahora porque en esto sí o sí se le piden que escriban reacciones y tienen que saber de memoria. Ustedes dicen, bueno, no importa, total lo copio, los parciales son a libro abierto. Sí, les aseguro que escribir sin mirar es más rápido que escribir copiando. ¿Está? Bueno. Copiando no solamente digo de otro compañero, copiando un libro, que es totalmente lícito si van a copiar del libro, pero en el final se les pide y se los está mirando, no es al libro abierto. Entonces en algún momento tienen que aprender a escribir estos compuestos. ¿Por qué? Porque después vienen reacciones metabólicas. Si esto no lo entienden, ¿qué pueden entender de una cadena de reacciones donde tienen que manejar 20 compuestos? Se vuelve memoria pura y no se trata de memorizar, es responsabilidad de los químicos y bioquímicos entender la lógica de la reacción. Bueno, este tema, si bien se vuelve un poco tedioso hablar de cada coenzima, lo que hace, lo que no hace, les da valiosas herramientas para entender y dominar con mucha facilidad una vía metabólica. ¿Por qué? Porque entienden el porqué de cada compuesto que ahí participa. Muy bien. Profe, sí. Si nosotros bien no escribimos que el NAD se une a la enzima, realmente sí sucede, ¿no? Muy bien, claro, es cierto. Hay un estado donde se forma un complejo. Lo que pasa es que es muy transitorio. Y la convención de usar el guioncito es cuando sí o sí está todo el tiempo unido. Pero sí, es verdad. La enzima tiene un sitio donde une a la coenzima y otro sitio donde une al sustrato. Por eso, para algunos científicos, tratan al NAD, en este caso, como otra coenzima, lo tratan como un sustrato más. Y tienen razón, en realidad es como un sustrato más. Lo que pasa es que es como un sustrato que forma parte de tantas reacciones, donde en algún momento se reconvierte para seguir participando, que bueno, en realidad se lo considera como una coenzima. Ok, gracias. O sea, profe, por ejemplo, yo escribo la enzima unida a la, por ejemplo, el flavin mononucleótido. Sí. Cuando está en esa reacción. Entonces, ahí yo puedo escribir más el NAD, por ejemplo. Más el NAD. Supongamos una reacción que a veces se da... Digo, para oxidar al FAD. Claro, sí. Supongamos, sí, que fuera esta reacción. Enzima con el flavin mononucleótido, sí, y viene acá un NAD reducido, ¿no? Un NAD reducido, que siempre que viene un NAD reducido va a venir con un protón. Supongamos que tenemos esta reacción que se da entre coenzimas. Entonces,
¿qué voy a tener acá? La Profe, enzima. se le fue la cámara, me parece. No, Yo no la veo. Se ve bien. Tienen que buscarme como, creo como Laura Leiva estoy. Y esa es la cámara de la pizarra. Ahí está, ahora sí, gracias. Ahí está. Flavín mononucleótido, a este le entran los 2 hidrógenos, ¿ven? Más NAD positivo. ¿Sí? ¿Se entendió la reacción? ¿Aquí? Sí, profe. Los 2 hidrógenos van a parar acá. Esta ya saben que no tiene problemas con la carga acá, olvídense, no se compliquen. Solo el NAD es el que tiene el asunto de las cargas. Y bueno, los 2 hidrogenitos estos vienen a parar acá y el NAD queda libre. ¿Está? Ese es el modo, a mi entender, que menos confunde. Después hay autores que hacen de todo. Ustedes ya vieron que los autores no son dioses, no son seres perfectos, cada uno tiene un estilo, pero este es el menos confuso. Hay gente donde directamente ni le escriben esto. Centran la atención en la coenzima, que no estaría mal si mi ojo va solo a la coenzima. Lo que sucede que si me inserto en sistemas metabólicos, el hecho de saber que es grupo prostético, bueno, me da esas pistas que les mostré en el complejo de la piruvato deshidrogenasa, que es el final de la historia esta, o que resume mucho de lo que se da en esta unidad. Bueno, ahí esto es simplemente la resolución de la actividad, se las dejo para que practiquen. Y acá hay una sutil variante, fíjense lo que es la naturaleza, qué maravillosa, donde hay una variante al NAD que se llama NADP, donde es el simple NAD, pero con un grupo fosfato acá en la ribosa, ¿no? En la posición 2 del nucleótido de adenina. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el NAD y el NADP? Y nada, el fosfato, las reacciones son exactamente idénticas en cuanto a su tratamiento. NADPH sería la forma reducida. A ver si se los muestro acá, sí, ahí está. El mismo manejo. Solo que ese fosfato le advierte a las enzimas de las vías metabólicas que esa molécula sí puede ser usada por las vías metabólicas de síntesis, mientras que las vías metabólicas de degradación usan NAD y NADP son las de biosíntesis. Imagínense que en una célula muchas veces está todo mezclado. ¿Cómo se sabe qué enzima tiene que intervenir? Bueno, esto es un modo de señalizar de algún modo. Después el tratamiento de la reacción es la misma. Bueno, y el NAD tiene un gran uso en la analítica. ¿Por qué? Porque el NAD solito absorbe a bajas longitudes de onda, a muy bajas, mientras que el NADH absorbe a 340 nanómetros. Entonces, si yo hago reacciones químicas, ahora me cuesta por ahí explicarles en qué caso, pero ya lo van a ver mejor con enzimas, pero si yo hago reacciones químicas, por ejemplo, quiero medir urea, y a la urea la hago participar de una reacción química donde intervenga el NAD, oxidándola o reduciéndola, voy a poder medir cuánta urea hay a través de la cuantificación del NAD reducido, que como absorbe a 340, lo puedo medir en un aparato que lea a 340. Antiguamente venían los fotocolorímetros que no medían a 340 porque solo abarcaban el rango visible. Pero después se empezaron a fabricar estos aparatitos que después los espectrofotómetros que sí leen a 340, el de nuestro laboratorio, el que está... uno que, bueno, ustedes no han cursado con nosotros físicamente, pero tenemos 2 espectrofotómetros que llegan hasta 280, o sea, bien baja la longitud de onda, y más aún llegan hasta 200 nanómetros, ¿sí? Pero el de uso clínico por lo general llega a 340. Con la venida de los autoanalizadores, que se pueden medir muchos analitos al mismo tiempo en una misma muestra de sangre, de suero, el hecho de poder medir a través del NAD simplificó mucho las cosas, ¿no? Porque entonces se trabaja con una sola longitud de onda, cada analito tiene su enzima que lo oxida o lo reduce y que usa NAD, y bueno, eso técnicamente lo favorece.
Por ahora sé que no pueden entender muy claro esto, excepto alguien que ya hoy pueda estar trabajando en un laboratorio con autoanalizador, pero sepan que trajo una gran ventaja para el análisis el uso de esta coenzima. Bueno, muy bien, ahora ya le vamos a imprimir un poquito más de ritmo a esta clase. Vitamina B5, ya les muestro más rápido. Esta vitamina llamada ácido pantoténico se la modifica químicamente agregándole esta mercaptoetilamina, otro nucleótido, ¿ven? ¿Ven cuántas coenzimas tienen en su estructura nucleótidos? No todas, pero tienen. Pero de toda esta mega estructura, ¿qué me interesa a mí? El grupo sulfidrilo, porque la coenzima A, que así se la llama, esta coenzima, miren qué fácil, ¿cómo se llama esta coenzima? A, tiene la particularidad de transferir grupos acilo a través de ese sulfidrilo. Si repasamos hacia atrás, vimos que el pirofosfato de tiamina, ¿qué hacía? Descarboxilaba cetoácidos. Después vimos unas cuantas coenzimas que, ¿qué hacían? Participaban en reacciones redox moviendo hidrógenos, ¿sí? Como hidruros, bla, bla. Llegamos a esta, que lo que hace es transferir grupos acilo. ¿Qué es un grupo acilo? No asilo de ancianos, sino una cadena carbonada que tiene un grupo carboxilo. Esto es lo que transfieren, ¿no es cierto? Grupos, perdón. Esto es lo que transfiere, toda una cadena carbonada con el resto carboxilo de un grupo carboxilo. ¿Por qué? Porque la coenzima A, que se la escribe con su grupo sulfidrilo, acá sería con el hidrógeno para afuera, puede interactuar con esto, se va una molécula de agua, y entonces, si antes un ácido con un alcohol forma un éster, ahora un ácido con un grupo sulfidrilo, ¿qué es lo que va a formar? Una unión tioéster. No es éster, sino que es tioéster. Tioéster, ¿sí? ¿Está? Entonces así transfiere grupos acilo. Eso es todo lo que hace. Esto también es grupo prostético. Ya van a ver, está en todos lados la coenzima. Ella viene, trabaja y se va. Freelance, ¿sí? Igual que el NAD. Veámosla en acción. Acá está libre y acá está. ¿Vieron las dos formas? Bueno, transportando un grupo acilo o no transportándolo. De toda la coenzima, que ya vieron que es enorme, lo único que represento es lo que a mí me interesa, que es ese grupo sulfidrilo. Bueno, muy bien, y acá la vemos en acción. Tenemos el oxalacetato y en este caso es acetil-CoA, depende, puede ser propil-CoA, butil-CoA, ¿sí? En este caso sería acetil-CoA, digo bien, ¿sí? Propionil, ¿no? Yo venía nombrando mal, propionil, porque es el ácido propiónico. En este caso, el resto que da el ácido acético es lo que ella va a transferir. Bien, en este caso se trata de una adición, es un poquito más complejo lo que pasa acá, pero esta reacción pertenece al ciclo de Krebs, entonces es muy importante que la manejen, tanto para los que tienen metabolismo en esta materia, licenciatura y profesorado, como para bioquímica, porque la va a ver después en Biológica 2. Entonces, bienvenidos si ya la aprenden ahora, ¿sí? Este resto se adiciona acá. Vieron, este carbono acá se abre, este carbono-carbonilo, a hibridación sp3 y ahí es donde adiciona este resto. Y la acetil-CoA, perdón, y la coenzima A se libera. Hay casos más simples que tienen después en la práctica para hacer. Vitamina B6 es la piridoxina, que acá la tienen presente. En su forma se modifica químicamente y se transforma se le adiciona un grupo fosfato y se oxida a grupo aldehído, formando fosfato piridoxal, la cual es interconvertible con fosfato de piridoxiamina. Entonces, aquí tienen las dos formas de la coenzima, estas dos, ¿sí?
que provienen de la misma vitamina B6. Obviamente estas dos formas son interconvertibles. ¿Quiénes usan estas enzimas? Las transaminasas. Si alguna vez se midieron transaminasas, le pueden haber medido, por ejemplo, por tener hepatitis o sospecha de hepatitis. Son enzimas principalmente hepáticas. Bueno, ¿qué nos interesa de toda esta mega estructura? Este grupito que está acá. Ese es el grupo que nos interesa. Por eso, como es un grupo prostético y me interesa esa parte de la molécula, que haya un aldehído o un grupo metilamino, solo esa parte vamos a representar de la molécula para la escritura de las reacciones. Dado que, como les dije, la coenzima oscila entre estas dos formas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la coenzima unida a la enzima, partiendo en su forma aldehído, va a intercambiar con un aminoácido, le va a dejar el grupo carboxilo y por eso este aminoácido se va a transformar en un cetoácido y el fosfato de piridoxal se va a transformar en fosfato de piridoxiamina. Pero bueno, ya saben que esta coenzima tiene que volver a su forma original. Para eso, en otro momento, en otra instancia, este fosfato de piridoxiamina reaccionará con algún otro cetoácido para intercambiar nuevamente, transaminarse, así se forma un nuevo aminoácido y la coenzima vuelve a su forma original. De manera tal que la suma de las dos reacciones, ¿qué va a ser? Aminoácido 1 más cetoácido 2 se convierte en el cetoácido 1 y el aminoácido 2. Esto es genérico, vemos acá una reacción. Por ejemplo, esta enzima alanina aminotransferasa, con su fosfato de piridoxal, reacciona con la alanina. ¿Qué le pasa a la alanina? Pierde este grupo amino y adquiere un grupo ceto. La alanina se convirtió en piruvato. Luego, esta pobre coenzima ahora aminada, ¿sí?, reacciona con otro cetoácido, el alfa-cetoglutarato. Acá ocurre el intercambio y ¿qué aparece? Este aminoácido. Como ven en esta materia, vamos sumando conocimiento. No hay que olvidarse de lo estudiado para el segundo parcial, porque aquí volvemos a rescatar a los aminoácidos, ¿sí? Son justamente las estrellas de este tipo de reacciones, los aminoácidos, dado que sufren estas reacciones de transaminación, claves para su metabolismo. Acá tienen resumido. Cuando yo les pido la reacción, esta es ya la versión final, global, pero a mí me interesa que muestren cada uno de estos pasos. Esto es lo que tienen que mostrar. Este ya es el final del cuento. Profe. Sí. Entonces, siempre busca a quién transaminar para volver a su estado natural. Así ¿Y es. lo mismo ocurre con las deshidrogenaciones o con todas las enzimas? Lo mismo ocurre. Sí, okay. Lo mismo ocurre. Siempre tiene que haber una entidad que la vuelva a oxidar o que la vuelva a reducir. Exactamente. Muy bien. Bueno, y acá tienen un ejemplo, ¿no es cierto? El aspartato, que es el aminoácido que va a sufrir la pérdida del amino, pero después tiene que aparecer, acá como preguntaba el compañero, tiene que aparecer otro compuesto, un cetoácido, que le permita a la coenzima volver a su forma. Entonces, esto, ustedes lo hacen después, creo que ahora viene escrito en la otra, pero no quiero la versión como esta. Quiero esto que hagan, desglosado, mostrando lo que le va pasando a la coenzima, ¿sí? ¿Está? Practíquenlo. Cualquier cosa me pregunta. Bien, ya les dije que íbamos a ir acelerando el tranco porque más o menos la dinámica creo que ya la van entendiendo de cómo se trabaja. Después, al terminar, miramos algunos de los ejercicios de la práctica para que le entiendan la lógica a eso. Bueno, la vitamina B8, llamada biotina, entra al organismo, simplemente se une a la enzima,
a través de una lisina, ven acá está, no sé si la llegan a ver, la lisina, el aminoácido lisina, que no está suelto, esto está formando parte de la cadena peptídica. Como la biotina tiene un grupo carboxilo, se forma acá una unión amida con el resto epsilonamino, ya que alguien hoy me preguntó, muy bien su pregunta, que era eso de E-amino, epsilonamino, se refiere al grupo amino que está unido al carbono epsilon de un aminoácido. Este es el carbono alfa, beta, gamma, delta y epsilon. Bien, entonces se une covalentemente a la enzima a través de este grupo carboxilo. Se darán cuenta que indudablemente es un grupo prostético, la biocitina, que así pasa a llamarse la coenzima. Bueno, ¿qué hace esta coenzima? Transporta grupos carboxilo. Miren, acá, ¿lo ven ahí? Ahí está el carboxilito. Ahí les marca la unión amida y acá les muestro el carboxilo. El tema es que no se carboxila así nomás. No es que alguien viene y le tira el carboxilo y se lo... No, 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 no. El carboxilo se lo va a dar solamente el grupo bicarbonato. De acá entra un grupo CO2 a la molécula. Y para eso se necesita energía a través de la hidrólisis de un enlace fosfato desde el ATP. Me gusta recordar, por las dudas, recuerden algo importante, que por ahí veo muchas fallas en la teoría, en los exámenes finales, creo que no le llevan el suficiente apunte. ¿Qué significa ATP? Adenosin trifosfato. Eso es porque la ribosa tiene en su quinto carbono un grupo fosfato, el que se une a otro y a otro. Esto es el ATP. Adenosin es la adenina unida a una ribosa, adenosin trifosfato. Bueno, acá hay oxígenos, ¿no? Pero bueno, lo estoy haciendo un poquito más simple. Tienen que entender que esta unión es entre un oxidrilo y el grupo fosfato. Esta unión es de tipo éster. Esta no es fácil de romperse. En cambio acá hay una unión éster entre dos grupos ácidos fosfóricos. ¿Cómo se llama esa unión? ¿Alguien me puede decir entre dos ácidos? ¿Cómo se llama químicamente la unión entre dos ácidos? Anhídrido. Muy bien, anhídrido. Una unión anhídrido sí es de alta energía. Entonces, el ATP tiene en estos enlaces que se llaman, este se llama alfa, beta y gamma, ¿sí? Los enlaces beta y gamma son de alta energía. Estos enlaces son los que el ATP va a poder romper para proveer energía o va a recibir energía para formarlo. Bueno, en este caso, el ATP se va a tener que romper a este nivel para formar adenosin difosfato y liberar un fosfato que le aparece ahí. Esa energía que sale de este enlace anhídrido del gamma es la que necesita la biocitina para carboxilarse. ¿Me siguieron? Luego dará el carboxilo a quien lo necesite. Por ejemplo, en esta reacción. Este grupo acetil-CoA necesita adicionar un grupo carboxilo para transformarse en un ácido dicarboxílico como es el malónico, que lo muestra acá. Claro, resulta que no es así nomás, necesitan estar activados porque la unión, la coenzima les da como una energía de activación adicional para poder fácilmente, construir una molécula, ¿sí? Porque miren, de 2 carbono pasa a 3. Esas adiciones no son nada fáciles, ¿sí? Y necesitan muchas veces de estar las moléculas activadas. Entonces, acá del acetil-CoA, ácido acético sería, pero bajo la forma acetil-CoA, se adiciona un carboxilo y se forma, ¿sí? Se lo ve, ¿no es cierto? A nivel de este carbonito, se adiciona un carboxilo más para tener el malónico A. En algún momento se desprende la coenzima A y queda ahí el ácido malónico, este ácido dicarboxílico de 3 carbonos, ¿sí? ¿Entienden cómo es que participa? Ella pierde el carboxilo y, bueno, vuelve a su forma descarboxilada. Obviamente, para carboxilarse tendrá que venir otro bicarbonato con ATP y volver a carboxilar. Y así se mantiene este proceso.
Coenzima B12 es una coenzima bastante compleja, poco se describe de ella, si es grupo prostético o no, no lo vuelco porque no lo encontré escrito en algún libro. Me gusta destacar que sí tiene este anillo tetrapirrólico, del cual el que sea tetrapirrólico, ¿no? Lo vamos a ver en la clorofila, en el hemo. En la clorofila el anillo tetrapirrólico está unido a magnesio, en la hemoglobina y en la mioglobina el anillo tetrapirrólico está unido al hierro, al ion ferroso, y acá está unido al cobalto. Muy bien. Obviamente tetrapirrólico, pero los grupos carbonados, eso es típico de cada uno, ¿no? Esto no es como el hemo, tienen otros sustituyentes, pero sí tienen el anillo tetrapirrólico. Y el ion cobalto tiene un número de coordinación 6. 4 de esas posiciones, de esas coordinaciones, las tiene con los nitrógenos del tetrapirrólico. La quinta la hace con este ribonucleótido un tanto extraño, ¿sí? Y la sexta, bueno, puede estar unido a un grupo metilo, y ahí tenemos la metilcobalamina, puede estar unido al grupo ciano, a un cianuro, y ahí tenemos la cianocobalamina, etcétera, etcétera. ¿Cómo la nombramos? Como coenzima B12. ¿Sí? Esa es la forma en que la vamos a nombrar. Las reacciones en las que participa, algunas son bastante complejas, acá les traje algunas más simples, como esta hace varias cosas la coenzima B12, ¿eh? Pero una de ellas es, por ejemplo, transportar el grupo metilo y como metilcobalamina, ¿verdad? Y se lo cede a la homocisteína, que ya se las di en caso de aminoácidos no proteicos, para convertirse en metionina. Esta es una de las formas naturales de síntesis de metionina en nuestro organismo, ¿sí? A partir de la homocisteína. Ahí tienen el movimiento de metilos que hizo esta vitamina, esta coenzima, perdón. Bueno, acá les dejo otro ejemplo de reacción. No son tan directas de entender lo que sucede, por supuesto, siempre que se les dé para escribir una reacción, siempre va a ser dentro del ámbito conocido por ustedes. Pasemos ahora a una molécula que ya no es del grupo del complejo B. Ya no vamos a decir B1, B2, no. Ácido fólico, que se va a convertir en tetrahidrofolato. El ácido fólico está en la imagen superior y cuando adquiere 4 hidrógenos, que acá se les marca, se va a transformar, ven los 4, 1, 2, 3 y 4, se transforma en tetrahidrofolato. Ustedes dirán, esta va a participar en reacciones redox. No, no. Va a transportar grupos monocarbonados, ¿sí? Pero la escritura abreviada es F4, ¿sí? De la coenzima. Bueno, puede transportar, como le dije, monocarbonados. Entonces, metilo, formilo, hidroximetilo, ¿tá? El carboxilo. Entonces, acá tengo un ejemplo muy simple, miren. ¿Cómo se convierte metabólicamente la glicina en serina? Bueno, porque justamente el tetrahidrofolato le transfiere este grupo hidroximetilo, ¿eh? De modo tal que ahí, obviamente, alguien se lo tuvo que dar, por supuesto. Acá tienen la reacción por la cual él transfiere el grupo hidroximetilo a la glicina. Bien, hay un proceso metabólico que es muy descrito en los libros de medicina, que se lo conoce como trampa de folato. Hay una gran relación bioquímica entre la vitamina B12 y el ácido fólico. En casos de anemia patológica, ciertas anemias, y en una anemia fisiológica que se da, por ejemplo, en el embarazo, donde aumenta la demanda de estas vitaminas por parte de la madre, porque también debe sintetizar la serie roja del bebé, o todas las células en general, por supuesto, se da habitualmente como, no medicamento, sino como un apoyo a ese proceso como es el embarazo, estas dos moléculas juntas. Ustedes van a ver que cuando hay
riesgo de anemia, ya les digo, fisiológico o patológico, se da ácido fólico y vitamina B12. Bueno, ¿por qué? Porque el ácido fólico, ya les conté, que transporta grupos metilo. Ahora bien, y este grupo metilo se lo da a la coenzima B12 para que ella haga sus cosas. O sea, participe en las reacciones donde debe llevar el grupo metilo. El ácido fólico también transporta el grupo metanal, o el residuo, ¿no es cierto? No me sale ahora el nombre. Por este grupo es muy importante cuando ella lo transfiere a moléculas que participan en la síntesis de purinas, adenina, guanina, que son bases nitrogenadas clave en la síntesis de ácidos nucleicos. Si por alguna razón la persona tiene un déficit de vitamina B12, el fólico no puede entregar el grupo metilo, que frecuentemente lo tiene unido. Si el fólico no puede entregarle el grupo metilo a la cobalamina porque ella no está, estamos hablando de déficit, no está la cobalamina, el fólico no llega a través de sus reacciones como la anterior que le mostré, no llega a eliminar el metilo. Si no lo elimina, si no lo transfiere, se acumula como fólico metilado. Si está metilado, no puede transportar el grupo aldehído. Al no poder transportar el grupo aldehído, no hay síntesis de purina, no hay síntesis de ácidos nucleicos. Toda nuestra mitosis se van a ver frenadas, pero de todas las divisiones celulares, las más activas, la que tiene un impacto mayor, es la síntesis de glóbulos rojos. Entonces, la anemia es la primera evidencia de que está faltando la síntesis adecuada de purinas. A veces la anemia se debe a procesos mucho más complicados y más graves, ya que muchas veces se soluciona cuando simplemente suministrando vitamina B12, dado que por su falta es que esto se produce. ¿Por qué se llama trampa de folato? Porque al no haber vitamina B12, el folato queda atrapado y no puede ser usado en la síntesis de purinas. Muy bien. Ahí les explico lo mismo que les conté. Ácido lipoico, algo se los nombré, aquí sí aparece cuando le dije esa casita que tiene ahí los grupos sulfidrilos. Bueno, ácido lipoico es la vitamina que, igual que en la biotina, se va a unir a una lisina de la enzima, se va a unir covalentemente por una unión amida y va a quedar el ácido lipoico unido. Acá no cambia de nombre, ¿sí? Es ácido lipoico, como vitamina, como coenzima. ¿Está? Sí sabemos bien entonces que es un grupo prostético y qué posibilidades tiene. Bueno, esta molécula es muy importante. ¿Por qué? Porque por un lado tiene grupos sulfidrilos que, al igual que la coenzima A ver, a esta altura ya se habrán olvidado de todo, pero yo les recuerdo que la coenzima A era una molécula bastante grande, pero que en su extremo tenía un grupo sulfidrilo. La coenzima A con ese grupo sulfidrilo perfectamente transportaba grupos acilo. El ácido lipoico, que ¿cómo lo escribimos abreviado? Escribimos la enzima porque ya vemos que es un grupo prostético y después escribimos esto, que yo lo hago abreviado después, ahora se los muestro en forma detallada. Este sería el extremo activo del ácido lipoico, ¿sí? Que está dibujado acá en la diapositiva. Esta forma de casita. Entonces, hace que esta molécula, al igual que la coenzima A, pueda transportar un grupo acilo, ¿sí? Un grupo acilo, acá. Pero también al tener dos grupos sulfidrilos a una distancia adecuada, estos grupos sulfidrilos se pueden unir entre sí y, como les muestra la diapositiva, formar un puente disulfuro.
Entonces, por un lado puede participar en reacciones redox, porque ella se puede hidrogenar y deshidrogenar, formando este puente disulfuro o no, y a la vez puede transportar el grupo acilo. Hace las dos cosas. Por lo que les dice aquí abajo, ¿ven? Participa en reacciones de transferencia de grupos acilo y de óxido reducción, o sea, por movimientos de hidrógeno. ¿Sí? Muy importante esta coenzima. Bueno, ahora sí se las muestro acá en la diapositiva, ahí la tienen. Bueno, esta forma de casita se darán cuenta que si uno escribe en forma abreviada estos 3 carbonos por la escritura taquigráfica, ¿sí? Uno termina haciendo esto entonces que está acá. Así, así, así y así. Perdón, ahí, acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Estos vértices me están representando carbonos. Y que esté la enzima acá me está advirtiendo que es un grupo prostético. Entonces lo podemos tener, como dice acá, en la reacción A, participando en reacciones redox o adicionando o transportando grupos acilo. Entonces veámoslo en acción. Frente al FAD, que creo que esto ya se los mostré, ¿ven? El FAD, ¿qué le hacía al ácido lipoico en este caso? Lo oxida. Y el FAD se reduce quitándole los hidrógenos. O puede ser que la coenzima A, por ejemplo, venga y le quite un grupo acilo, en este caso acetilo, que el lipoico tenía, y así se libera el compuesto. O sea, si vengo manejando las reacciones anteriores, esto se vuelve uno más. Bueno, vitamina C, acá sí, esto contamos nomás, no hay reacciones donde la escribamos formando parte de reacción, pero por supuesto es muy importante, cada vez se le conocen más participaciones a la vitamina C, no tenemos una coenzima para mostrar, ella simplemente participa en reacciones de hidroxilación de la prolina y el colágeno, esto lo vimos, ¿recuerdan? El déficit de vitamina C trae aparejado el escorbuto, que es un mal ensamblaje del colágeno y por eso los tejidos sangran con facilidad y ahí aparece uno de los primeros síntomas del escorbuto, son las encías sangrantes, justamente porque no se hidroxila bien la prolina ni la lisina que tiene el colágeno. También participan en este metabolismo de la fenilalanina y la tirosina y en el metabolismo del hierro, y la lista sigue porque cada vez se le encuentra mayor número de funciones. Bueno, muy bien, ahí tenemos un resumen de todas las que hemos descrito y en qué tipo de reacciones participan. Como resumen, siempre doy este ejemplo, que obviamente los libros lo dan, que es el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Es un complejo clave en la conexión de la glucólisis con ciclo de Krebs. Cuando vean metabolismo, esto es el ABC. Por eso se los doy aquí como ejemplo, pero es un conocimiento que no muere acá, sino que lo van a aplicar después. Y en este complejo donde participan 3 enzimas, es lindo mostrarles que aquí participan 5 coenzimas. 3 son grupos prostéticos, como el pirofosfato de tiamina, el lipoico y el FAD, y 2 son coenzimas libres, como la coenzima A y el NAD. Los libros por lo general muestran esto, que aquí están las reacciones, pero a mí me gustó mostrarles, acá les mostré de otro libro, pero me gustó hacérselos a mano, que es lo que les adjunté aparte, que es esta imagencita que está acá. Donde llega el piruvato que proviene de la glucólisis, y el pirofosfato de tiamina, ¿qué hace? Descarboxila esto, me queda un residuo de 2 carbonos, que ese residuo de 2 carbonos va a ser transferido al lipoico. El lipoico en esta sola etapa sufre 2 cambios importantes. Se reduce y a la vez incorpora el grupo acilo. Esta reducción es necesaria para que este alcohol que quedó ahí de la descarboxilación, este oxidrilo se transforme en un grupo carbonilo. Ahí ven la oxidación y por ende la reducción que sufre el lipoico. Este grupo acetilo que tiene el lipoico se lo lleva la coenzima A, ¿ven? Ahí se lo lleva. ¿Para qué? Para que vaya a ciclo de Krebs, el grupo acetil-CoA. Mientras tanto, ahora tiene que empezar la regeneración de la coenzima.
Entonces, este grupo sulfidril, estos dos grupos sulfidrilos son oxidados por el FAD, que también forma parte de este complejo, y luego el FAD es reoxidado por el NAD que viene, trabaja y se va. Por eso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 coenzimas trabajando en este complejo. ¿Está? Muy bien. Les prometí que iba a ser corta. Bueno, igualmente estoy llevando 1 hora y media. Simplemente les voy a mostrar ahora cuando les pido que escriban reacciones. Sí, les voy a mostrar uno nomás. Fíjense. Les dice, escriba la reacción entre las siguientes moléculas. La E, porque las otras ya están resueltas. Lo que pretendo es que ustedes lo hagan en el papel y después vayan y controlen. Les dejo ahí indicado en qué diapositiva están para que se controlen, pero traten de escribirlo ustedes practicando. No se queden con mirar, porque agarran el lápiz y van a ver el conjunto de dudas. Ustedes dicen, bueno, total, lo copio cuando sean. Cópienlo. Les aseguro que si no tienen idea de lo que están copiando, copian mal. Y un hidrógeno mal puesto anula la reacción. Entonces, aprendan a escribirlo bien. ¿Cómo? Lápiz y papel. Reacción, la E dice, ¿no? Acción del acetil coenzima A sobre la colina. Bueno, simplemente acá es transferencia del grupo acetilo desde el acetil-CoA a la colina, formando un neurotransmisor muy conocido que es la acetilcolina. Ustedes la colina ya la conocen del tema lípidos, ¿sí? Bueno, acá simplemente transfieren el grupo acetilo desde aquí hasta el oxidrilo de la colina, formando aquí la unión éster y la coenzima A se libera. Bien. En el de el agua oxigenada, bueno, acá les hago ya la aclaración, que tengan cuidado sobre los coeficientes estequiométricos porque la reacción tiene que quedar perfecta. No pueden faltar ni sobrar nada. Bueno, como ven, siempre escribimos el compuesto, el sustrato completo. ¿Está? No pueden poner palabras. Palabras se las dejamos a los veterinarios, a los abogados, a los médicos. Los químicos y bioquímicos, por algo aprendimos tanta orgánica. Acá hay que volcarla. ¿Está? Entonces, a practicar. Bueno, creo que si alguien intentó resolver y me quiere preguntar, estoy para eso. Si no, acá lo mejor que pueden hacer es practicarlo y después, en todo caso, las dudas que les surjan, estoy atenta a